Cordial saludo, queridos televidentes de nuestro programa La Hora Católica. Nos encontramos en el 20º domingo del tiempo ordinario. Vamos caminando en la experiencia del Señor, en ser sus discípulos, con la alegría también estos días de haber vivido nuestra misión parroquial en los sectores de Kennedy, de Pueblo Nuevo y de La Estrella, de la cual les comentaré un poco después de la reflexión del Evangelio. Pero que esa alegría y ese gozo que ha renovado la vida eclesial de nuestra parroquia se siga prolongando y sea el gozo y la alegría también que nosotros como discípulos, seguidores del Señor, tengamos siempre en nuestra vida. Y por eso nos alegramos de poder llegar a sus casas, a sus hogares, a nuestros hermanos enfermos que nos ven a través del canal Secot TV Santuario Teletatamá, a quienes nos siguen también en otros lugares del país o en otros países del mundo, a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes sociales. Sientan siempre que es una oportunidad de encontrarnos, de meditar y orar la palabra de Dios y de conocer este acontecer parroquial. Somos familia, somos comunidad, iglesia, que caminamos juntos en esa esperanza que es el mismo Señor. Por eso dispongámonos a agradecerle al Señor por este nuevo día, por esta nueva semana que estamos iniciando, por nuestros proyectos, los trabajos, las actividades que vamos a vivir a lo largo de esta semana. El Dios que siempre camina con nosotros, el Señor que nos sostiene, que nos acompaña, sea el que siempre inspire nuestra vida para seguir haciendo lo mejor, el mayor bien posible. Y por eso les invito a que nos dispongamos con el corazón y con el alma a iniciar este encuentro con la palabra de Dios, con esta oración tan bella. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre, magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud. Nuestra mente ilumina piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familia, siempre dichosos los hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás. Amén. Que iniciemos pues nuestra jornada, esta semana, todo lo que realicemos con la bendición, la presencia del Señor, que siempre nos quiere llenar, que quiere darle sentido y plenitud a nuestra vida. Y por eso, ¿qué mejor hacer que alimentar el alma, el corazón de aquello que nos puede saciar verdaderamente? La palabra de Dios. Esa palabra que, como nos lo recuerda la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Que esta palabra que se nos ofrece en la liturgia de este domingo 20º del tiempo ordinario sea una oportunidad también de renovarnos, de seguir respondiendo a esa invitación, a ese llamado y a seguir formándonos en esa escuela del discipulado de Jesús. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En este Evangelio de este domingo continuamos en el camino que Lucas nos está presentando. No podemos perder de vista cómo este año nos está acompañando el Evangelio de San Lucas en este crecimiento espiritual, en este camino de discipulado, de configuración con el Señor. Y precisamente en ese camino también Lucas nos ofrece en su Evangelio un camino que es la verdadera formación del discipulado de Jesús. Durante todos estos capítulos que venimos leyendo desde el capítulo 9, estamos escuchando toda una serie de instrucciones, de enseñanzas,
de manera de Jesús dejarnos claro en qué consiste su seguimiento y cómo esto nos debe conducir a Jerusalén también, al lugar de la prueba, al lugar de la entrega, como lo hará el Señor, pero también como lo tiene que hacer un auténtico y genuino discípulo del Señor. Y el evangelio de hoy parece un evangelio un poco brusco, si fuéramos a mirarlo con las palabras, los términos que se nos presenta en el evangelio. Venimos siempre reconociendo en Jesús aquel que es el modelo del amor, de la misericordia, de la compasión, de todos estos gestos tan bellos que realzan precisamente esa dimensión tierna de Dios. Pero ahora vemos a Jesús pronunciando unas palabras de división, de juego, que inmediatamente nos pueden hacer pensar en conflicto, en beligerancia, en guerra, en divisiones. Pero todo esto tiene su contexto. Y es que precisamente después de que el Señor nos ha hablado en los domingos anteriores de la necesidad de no caer en la avaricia, en la codicia, de saber escoger lo que verdaderamente es primordial, lo que es fundamental en nuestra vida, de darle opción a lo que es realmente importante, el Señor es claro también que en ese seguimiento que tenemos con Él hay que tener radicalidad. Jesús no es tibio, el proyecto del Señor no es de tibieza. El mismo libro del Apocalipsis nos lo dirá, no te quiero tibio o frío o caliente, porque tibio te vomito de la boca. Muchas veces nuestra fe es una fe tibia, es una fe de circunstancias, es una respuesta de momentos. Y por eso el Señor desde el Evangelio nos está dejando claro, y le está dejando claro en primer lugar a los discípulos, a los que les está hablando en ese momento, pero que también es una palabra para nosotros, como si queremos seguirlo a Él, porque es una opción de libertad, un seguimiento en libertad, no de imposición, no por un contrato, no por una norma, no por una obligación, sino en esa libertad, pues hay que ser serios, hay que ser radicales y ser consecuentes con esa opción que hemos elegido. Y por eso la manifiesta claramente: he venido a prender fuego a la tierra. El fuego en el ambiente bíblico es símbolo de la purificación. El fuego que recuerda a Pentecostés, el fuego que también en el Antiguo Testamento se hizo presente y que nos recuerda eso siempre, la necesidad de purificarnos. ¿Y cuál es el fuego que nos está proponiendo el Señor, que nos viene a traer? Su Espíritu. El Espíritu Santo lo representamos precisamente como fuego. Recordemos en el cenáculo cómo aparece como lenguas de fuego el Espíritu Santo. Y es una manera de decirnos que Él ha venido a purificarnos, pero no una purificación aparente o superficial, sino una purificación auténtica y real. Una purificación que implica que seamos capaces de renunciar a presupuestos de nuestra vida, a presupuestos o a ideas que muchas veces vamos llevando y que se manifiestan en las acciones y que sabemos que no van en consonancia, en coherencia con ese proyecto de Dios, con lo que Dios nos está invitando a vivir. Por eso es claro el Señor en esto: yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ardiendo. La misión del Señor cuando viene a esta tierra es mostrarnos ese reino de Dios, con sus características, con sus valores, con todo lo que implica el reino y la presencia de Dios en el mundo. Pero de la misma manera, esa experiencia del reino necesita que nosotros nos acojamos con un verdadero deseo de recibir, de permitirle a Dios que sea el que reine, que sea el soberano, que sea el que tenga la primacía en nuestra vida. Y por eso lo logramos gracias al Espíritu Santo, que nos renueva, que nos purifica y que hace posible que esa condición vieja de pecado en la que nos movemos y vivimos pueda irse destruyendo, para que viva verdaderamente la vida de Dios, se manifieste esa gracia misericordiosa del Señor. Pero también nos habla de otro signo, el bautismo. Recordemos, el bautismo se relaciona con el agua que purifica también, pero en el sentido original de la palabra bautismo, que en la palabra griega significa sumergirse. Es lo que Jesús también nos dice: el verdadero discípulo mío es aquel que es capaz de sumergirse para salir a una vida nueva. Sumergirnos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que muchas veces cargamos en nuestra vida, en Dios,
para que Dios nos limpie, nos purifique y podamos nuevamente salir con una vida diferente, con una vida renovada, con una vida al estilo del Señor. Dos elementos que nos está presentando claramente el Señor y que nos hablan de eso, de la vida nueva, de la limpieza, de la purificación, de la necesidad de transformar, de quemar, de destruir lo que no es de Dios para que sea verdaderamente lo de Dios lo que reine en nuestra vida. Y ese sea el sello distintivo, esa sea la marca que nos garantice y nos permita mostrarle al mundo que somos discípulos, seguidores del Señor. De nada nos serviría, y seamos muy sinceros, queridos televidentes, que sigamos al Señor, que nos profesemos seguidores del Señor, pero si nuestra vida es totalmente opuesta a lo de Dios, no estamos haciendo nada, estamos siendo incoherentes, estamos engañando con nuestra vida la realidad del Señor. Por eso Jesús es de exigencia, de radicalidad, como les insisto siempre. Por eso su seguimiento no es de obligación, no es de coerción, sino que es un seguimiento en libertad. Una propuesta que el Señor nos hace a todos, y en esa libertad, si nos sentimos motivados y llamados por Él, pues vamos a responderle asumiendo las implicaciones que tiene este seguimiento. Pero va también el Señor a algo más profundo. Y es que si en mi vida ha habido purificación por el fuego, que es el Espíritu Santo, por el bautismo, por el agua que me permite sumergirme para nacer a esa nueva vida, esa vida de Dios, pues también ese cambio de vida trae dificultades en el mundo, en la sociedad, porque la propuesta de Jesús siempre será una propuesta contracorriente al mundo. Entonces, mi cambio, mi radicalidad, mi opción por la que yo opto, muy probablemente me va a traer dificultades, empezando por ¿quiénes? Por los más cercanos. Porque habrá una realidad de yo querer vivir esa experiencia de Dios y de pronto el contexto más cercano en el que me muevo, mi familia, por ejemplo, todavía no he entrado en esa lógica y en esa dinámica del Evangelio. Y por eso voy a empezar a desencajar en ese ambiente y va a haber dificultades y problemas. No porque yo esté propiciando esos problemas, sino porque los demás quizás no van a entender esa misma lógica y voy a verme como diferente. Y el Señor nos hace tomar conciencia de ello. Habrá dificultades en la familia y lo expresa en una serie de divisiones. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Relaciones que son muy profundas y muy cercanas y que el Señor las pone como ejemplo para decirnos, es tan radical mi seguimiento, es tan exigente, que cuando vivimos seriamente ese proyecto no vamos a encajar en los parámetros, en los estándares del mundo, que muchas veces se mueve en esa lógica muy humana, muy mundana, muy del mundo, y que no encaja precisamente con la lógica del Evangelio. No es que seamos diferentes, porque Jesús nos dice, estamos en el mundo, seguimos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que significa vivir esa experiencia del Evangelio, y por eso va a traer dificultades, y mucho más en otros planos, ya en un plano de amigos, en un plano de sociedad. ¿Cuántas veces cuando uno quiere vivir seriamente el proyecto del Señor, pierde amistades? Y no porque hayamos hecho nada malo, sino porque quizás ya los demás no nos ven como que encajamos dentro de lo que ellos buscan, dentro de las situaciones que el mundo a veces quiere ofrecernos. Y es muy normal que entendamos eso, y por eso el Señor nos lo presenta. Por eso este Evangelio de Lucas, en este caminar a Jerusalén, es toda una cartilla, si lo quisiéramos decir, de lo que debe ser el discipulado de Jesús, de cuáles son esas características, cuáles son las implicaciones, a qué nos estamos exponiendo, a qué nos comprometemos en esa opción por el Señor. Que hoy, pues, queridos televidentes, preguntémonos, podamos preguntar cada uno de nosotros, ¿en dónde estamos? ¿Verdaderamente en esa configuración con el Señor? ¿O todavía seguimos arrastrándonos por muchas realidades del mundo? No porque el Señor nos quiera sacar de aquí, sino porque a través de una vida con Él podemos darle un sentido diferente al mismo mundo, poder manifestar esa felicidad y esas maravillas del Señor. Que esta palabra pues nos pueda acompañar en esta semana, nos pueda ayudar a seguir reflexionando y sobre todo a seguir creciendo en ese camino de mayor configuración y plenitud con la persona amada de Jesús, y que nos siga permitiendo caminar y respondiendo en ese ambiente de iglesia.
Agradecerle pues a Secot TV Santuario por la oportunidad de permitirnos llegar siempre a sus casas, a sus familias. Es una gracia poder encontrarnos, poder tener este espacio para reflexionar en esta palabra, que no es un libro solamente, sino que es la misma persona de Jesús que nos habla y que quiere tocar nuestros corazones, como lo hemos vivido estos días. Les decía al inicio que hemos tenido nuestra misión, y no es que se haya acabado la misión, porque ya no estemos de casa en casa. La misión continúa, es un estado permanente de la iglesia. Desde el 2007, en Aparecida, Brasil, la iglesia lo deja muy claro: estamos en estado permanente de misión. Unas misiones concretas a veces en determinados tiempos, pero la gran misión de todos nosotros, que es llevar el testimonio y la experiencia de Dios de nuestra vida a los demás. Entonces nos alegramos porque hemos tenido una acogida muy especial de las personas de estos tres sectores, de Kennedy, de Pueblo Nuevo y de La Estrella. Lo hemos visto también manifestado en las asambleas que se tuvieron durante los 5 días en las horas de la noche, y que ayer terminó precisamente con la celebración de la Eucaristía. Por eso es una manera también de renovarnos en la fe, en ese deseo de ser iglesia, de ser familia, de ser la comunidad del Señor. Y continuamos en ese proceso ahora con las casitas abiertas que han quedado para que sigamos profundizando cada semana, ya de manera no todos los días, sino cada 8 días, poder profundizar también para seguir un proceso de mayor seguimiento con el Señor. Sin duda ha sido un tiempo de gracia, de bendición para estas familias que han acogido la palabra del Señor. Escuchar ese mensaje de Dios que nos ama a todos y que nos hace esa invitación constante a la conversión, a que volvamos nuestra mirada, nuestro corazón, todo lo que somos al Señor. Por eso agradecerle a todos los que han hecho posible la misión, a los misioneros que vinieron desde Pereira a acompañarnos en estos días, y a todos los misioneros de las comunidades de evangelización que sacaron de su tiempo, hicieron todo lo posible para que pudiéramos llevar a cabo esta misión en estos sectores. Sabemos que los frutos son del Señor, es Él el que dispone en qué tiempo esos frutos empiezan a cosecharse, a dar verdaderamente ese fruto abundante. Por eso no nos preocupamos, hemos sembrado la semillita, hemos hecho lo que teníamos que hacer, como nos dice el Evangelio. Ahora el Señor es encargado de seguir cultivando estos frutos y de poder recoger esos frutos maravillosos que con seguridad ha dejado esta misión y que se verán en su determinado momento. Entonces, que sigamos muy animados en todo este proceso de la evangelización. La iglesia, la parroquia, la comunidad de fe siempre está abierta para que podamos unirnos y seguir caminando más en esa experiencia del Señor. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo pues a todos los que estuvieron orando por esta misión. Dios les pague también, porque esa es una manera también de vivir la oración, la misión, a través de la oración que ustedes en el templo o en sus casas durante estos días también elevaron, y que seguiremos elevando para que sean muchos los frutos que se sigan dando como fruto de esta misión que hemos celebrado. Un agradecimiento muy especial pues al canal, que nos hace y nos permite llegar siempre a todos ustedes. A los enfermitos, sientan también esta bendición que llega a ustedes, este momento de encuentro con la palabra de Dios. Estos días que pasaba por allá en la misión, coincidencialmente veía que tienen mucho el canal. Incluso una anécdota acá: un día estaba yo visitando una casa y estaban justo transmitiendo en ese momento la hora católica, y decía yo: ¿cómo? Yo no sabía que tenía el don de la bilocación, estoy en el programa y estoy acá en esta casa. Es una manera de ver cómo siguen ustedes el canal y están siempre atentos también a estos espacios de oración, de meditación de la palabra de Dios. Entonces, agradecerles siempre a Secot TV Santuario Teletatamá, y que el Señor les bendiga a todos ustedes, a quienes nos ven a través del canal y a quienes nos siguen en otros lugares a través de las plataformas digitales. Que esta bendición llegue a todos ustedes y sientan siempre que están muy presentes en el altar, en el sagrario y en la oración de esta comunidad parroquial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, una feliz y bendecida semana para todos en el Señor.